El autor y su obra. A pesar de su juventud, la escritora Nerea Riesco cuenta ya en nuestro país con un formidable número de adeptos que podría decirse que casi la idolatran. Tras el éxito de sus dos anteriores novelas, El país de las mariposas y Ars Mágica, traducidas a numerosas lenguas, llega ahora a las librerías, editada por Grijalbo otra vez, su nueva obra El elefante de marfil, que a todas luces logrará deleitar a un amplio número de lectores y a todos los amantes de un tipo de novela en la que se mezclan la recreación histórica, las pasiones y las venganzas, las conspiraciones y los misterios. Nerea Riesco, gracias por acompañarnos esta tarde de sábado y enhorabuena por la acogida que ya está teniendo la novela, aunque acaba de salir, pero seguro que ya sigue sumando seguidores, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta. Sí que es cierto que ha salido hace muy poquito, es un elefante bebé todavía y la verdad es que sí, estaba vendida, como estabas comentando, a 5 países antes de salir, o sea que la verdad es que ha seguido la estela de Ars Mágica, eso también te abre un camino, ¿no? Bueno, una novela muy ambiciosa, ¿no? Juegas con muchos elementos literarios para, supongo, entre otras cosas, mantener también al lector enganchado, que a veces es algo necesario en este tipo de obras. Hay venganzas veladas, hay secretos mantenidos en el tiempo, relaciones apasionadas. Sí, yo creo que quizás sea la novela más ambiciosa que he hecho hasta ahora, porque hasta ahora siempre he tenido 4 o 5 personajes que eran los que se encargaban de protagonizar la novela y dirigir al lector por la tesis que yo planteaba, pero en este caso, bueno, son 3 generaciones de una misma familia, es casi una novela coral, muchísimos personajes, cada uno de ellos con su fuerza, y luego también lo que comentabas, ¿no? Muchos géneros literarios mezclados en una misma novela. Sé que se cataloga como novela histórica porque comienza a mediados del 18, pero en realidad, pues eso, hay un poco de thriller histórico, de novela de aventuras, de novela de intriga, de novela negra e incluso de novela de amor, ¿no? El punto de partida es una inconclusa partida de ajedrez entre Alfonso X el Sabio y el rey musulmán Asataf, que es el que, digamos, perdió Sevilla en manos de Fernando III, creo que fue, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues todas las intrigas propias de todas las sociedades. Yo creo que en cualquier tiempo eso no ha cambiado mucho, ¿no? Hay intereses políticos poco honorables, intereses personales. Sí. Y algunas causas nobles, que son las menos. Claro, muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿por qué no basas o por qué no sitúas tus historias en la época actual? ¿No te parece más interesante el momento en el que estamos viviendo? Y yo siempre digo que lo que estabas comentando hace un momento, que en realidad la gente cambia muy poquito con el paso del tiempo y todos nos movemos pues por las mismas pasiones, las mismas intrigas, el amor, el odio, la venganza, el deseo de poder, el dinero sobre todo nos mueve muchísimo y eso es igual en el 12, en el 15, en el 18, en el 23, da igual. ¿Y cómo crees que era el clima en ese 18 en cuanto a las relaciones entre cristianos y musulmanes? Después de ya terminada la Reconquista, después de ese siglo XVI y XVII, un poco de, bueno, todavía cierta convivencia, aunque fuera guerreando, pero pocas veces se ha hablado de las relaciones entre cristianos y musulmanes ya en el 18. Sí, bueno, yo creo que regular estaba la cosa, pero fíjate que hay cosas que comento en la novela que realmente sí ocurrieron, ¿no? Y hubo un momento en el que la franja del Estrecho estaba atacada por piratas berberiscos y sí que el rey del momento y el rey de Marruecos se pusieron casi de acuerdo para, bueno, que las zonas costeras de ambas orillas no fueran atacadas, o sea que en el fondo había una cierta cooperación, quizá por cercanía. También es verdad que con quien más discutimos o con quien mejor nos llevamos es con los vecinos, o sea que quizá por cercanía sí que es verdad que hubo momentos de rozarse, de tocarse, que aparecen en la novela y que a priori pueden parecer inventados o ficticios o elaborados por mi mente de escritora loca, pero no, realmente ocurría. Bueno, tú has nacido en Bilbao, has crecido en Valladolid y luego finalmente te trasladaste a Sevilla, donde estudiaste
la carrera, periodismo creo que estudiaste, ¿no? Periodismo, sí. ¿Y por qué has situado la trama en Sevilla? O sea, ¿por qué te ha dado por esta historia de la Giralda? ¿Por qué Sevilla? ¿Era el sitio más apropiado para hablar precisamente de esa confrontación o esa relación entre cristianos y musulmanes en Yo esa creo que época sí. determinada? ¿O simplemente el paisaje te ha El traído? paisaje era bonito, es un buen lugar, porque si hablas de mestizaje, Sevilla es una ciudad muy mestiza. De hecho, lo que está en juego es muy mestizo, que es la Torre de la Giralda, ¿no? La mitad árabe, la mitad cristiana, una ciudad que todavía tiene mucho, mucho de árabe y yo creo que en realidad las historias te vienen buscando. Y situarlo en Sevilla, además de porque, bueno, vivo allí, pero bueno, las otras novelas no acontecían allí, o sea que tampoco era algo fundamental. Yo creo que es porque la historia me buscaba, me llegaron los textos del terremoto, que es con lo que arranca la novela. Además ahora el terremoto, que parece que los terremotos se nos están poniendo tristemente de moda. Un terremoto muy parecido, por cierto, al que ha sacudido Chile, porque después tuvo un maremoto que asoló Cádiz y se llevó a la ciudad de Cádiz. Efectivamente. Y yo creo que la historia me persiguió. Encontré los textos, me parecieron interesantísimos, como la imprenta de la viuda de Haro, que es la imprenta que aparece en la novela y que es la imprenta de la familia, que regenta la familia a lo largo de toda la novela. Esta imprenta editó o sacó al mercado un texto narrado en verso contando el desastre del terremoto. Y era tan dramático y tan emocionante el texto en sí, que incluso los ciegos lo aprendieron, lo iban recitando por la calle y la gente lo llevaba encima para evitar las réplicas. Así que la verdad que fue interesantísimo. Y yo creo que en el momento en el que leí aquel texto, que supe que una mujer dirigía una imprenta en el siglo XVIII en Sevilla, y empecé a informarme y vi cuántos textos más habían salido de la imprenta de la viuda de Haro, casi que la historia se me vino entera. O sea, que esa imprenta existió. Existió. Sí. Sí, existió. Pues te iba a decir yo que era un elemento muy curioso, además, porque parece que a finales del 18 uno, con los datos que tú aportas sobre pues esa actividad que tiene la imprenta, se da uno cuenta de que sigue teniendo un valor fundamental todavía la imprenta, casi como único vehículo de transmisión del conocimiento y de lo que va aconteciendo, Sí. no solo de obras literarias, sino casi de ponerse uno al día, ¿no? Para aquellos que sabían leer. Sí, y además que, fíjate, era muy curioso porque estas informaciones que te comento que llegaron a mis manos fue haciendo el doctorado, precisamente en la Facultad de Periodismo, y la Gaceta oficial del momento era la Gaceta de Madrid. Y la noticia del terremoto salió en una pequeña reseña en la que solamente ponía, bueno, ha habido un terrible terremoto, pero afortunadamente los reyes están bien. Ajá. Con lo cual se daba uno cuenta del valor que en el estatus en el que se consideraba el valor de los seres humanos, ¿no? Pero todas las informaciones que hubo sobre el terremoto, la de esta imprenta en concreto fue la mejor, sin duda. Ajá. El terremoto al que estamos haciendo referencia es el famoso terremoto de Lisboa, que creo que acaeció en 1755, sí, creo, 55. ¿no? 55, y bueno, pues digamos que el marco histórico en el que se desarrolla la trama del libro arranca con ese hecho y a lo largo de las páginas pues irán entrando en acción nada menos que 3 generaciones, ¿no? En un periodo que es en el final de finales del 18, que fue bastante cambiante históricamente. Tengamos en cuenta que bueno, estaba la Ilustración en pleno apogeo, después vendría la Revolución Francesa con todo lo que nos llegaría a España de ella. Sí. Supongo que te habrá resultado difícil reflejar esa evolución, ¿no?, de la ciudad y de sus habitantes, de la forma de pensamiento en esa época. Y la de cosas que les ocurrieron, porque fíjate, primero arrancamos con el terremoto, pero luego hubo inundaciones. También hubo una epidemia de fiebre amarilla en el 1800, justo comenzando el siglo. Hubo una epidemia de fiebre amarilla que diezmó la población sevillana de una manera increíble. Y luego, bueno, pues esa llegada de los franceses, todas esas acusaciones de afrancesados, de la Constitución, constitucionalistas, en fin, toda una evolución social de un país que realmente estaba bullendo, que ocurrían muchas cosas y además cosas que ahora de repente, visto desde la distancia, nos parecen un poco increíbles, ¿no? Como por ejemplo que en la Sevilla del 18 hubiera esclavos negros. Ajá. Eso es algo que a priori puede parecer una locura, pero había esclavos negros